Nos enfrentamos a dos visiones con una sola misión: hablar de marca personal, comunicación y marketing. Un podcast al rojo vivo. Encuentros con el ángel de la marca. Hola, bienvenidos a Encuentros con el Ángel de la Marca, un nuevo espacio donde conversaremos con especialistas sobre los temas que nos apasionan: comunicación, marca personal y marketing digital. En este espacio trataremos de recoger la visión de diferentes países sobre un tema en específico y abrimos conversando sobre marca personal en el sector académico con dos invitados de lujo que me voy a quedar corto presentándoles. Primero, las damas. Desde Ecuador tenemos a Andrea Velázquez. Ella es docente investigadora de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Técnica Particular de Loja, a quien ya tuve el honor de entrevistar en 15 minutos al Rojo Vivo, y una apasionada por la marca personal. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Robert. Estoy honrada y también pues con la persona que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Y desde España se conecta Rafael Repiso, que es docente en grados y másteres de comunicación en la Universidad de Málaga y realmente autor de muchos artículos de gran aporte en comunicación. Bienvenido, Rafael. Bien hallado y muchísimas gracias por invitarme y a Andrea por darle la pista de que me inviten. Gracias, Andrea. No, siempre es un honor tener invitados de tan alto nivel. Los dos son doctores en comunicación. Realmente, como les decía, me faltaría tiempo para mencionar todo el aporte que ustedes han publicado en estos temas, pero quiero empezar con algo muy básico y quiero empezar contigo, Andrea. Muchos hablan de la marca personal, incluso el otro día vi una experta que decía que ella ya no usa la etiqueta de marca personal porque sienta que es un término que ya se ha prostituido mucho, que ya todo es marca personal. ¿Qué es para ti la marca personal? Yo pienso más bien que está mal entendido, porque siempre tenemos que llegar a las concepciones, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que todos somos una marca personal. A veces también se confunde mucho el hecho de pretender o querer decir que solamente puede funcionar con ciertas personas que son conocidas en el medio público, en ciertas situaciones políticas, pero eso no es correcto, ¿no? La marca personal tiene que entenderse. A mí siempre me gusta la concepción o definición de Jeff Bezos, que dice: es lo que dicen de ti cuando no estás, porque todos generamos una percepción, ¿sí? Independientemente de cualquier situación, quieras o no, tú generas una percepción. Y esa percepción se genera en los públicos, que son las personas, y tal cual pasa en el tema personal, en el tema profesional. Entonces, yo pienso que desde ahí es que se tiene que abordar esto, ¿no? De allí, como tú lo quieras, obviamente, proyectar ya en el sentido profesional, o sea, realizar un trabajo sobre esa marca, eso ya depende obviamente de cada persona, ¿no? Independientemente del sector en el que se encuentre profesionalmente. La marca tenemos que entender que está en nuestros públicos, está en esa percepción. Entonces, la concepción o lo que debemos entender es que es eso que dicen de nosotros cuando no está, y que se tiene que percibir de la forma en que nosotros por lo menos queremos que se perciba, y que eso sí hay cómo hacerlo, eso sí hay cómo trabajarlo. Perfecto, André. Rafael, España es un mercado mucho más maduro en el tema de marca personal. Incluso ahora a finales de noviembre hay el Personal Branding Lab Day en Barcelona. Los más grandes referentes de marca personal, de personal branding, están en España. ¿Cómo ves tú ese malentendimiento que justo estaba mencionando Andrea sobre lo que es la marca personal? Bueno, yo creo que no es que se malentienda, sino que la marca personal eh, es una dimensión o representa una parte de algo mucho más importante, algo básico, que es el ser de la persona, ¿no? Y nosotros reducimos el ser de la persona en una de sus dimensiones y los asociamos con el concepto de marketing de marca, porque tiene las ventajas de que podemos trabajarlo como si fuese una marca, es decir, podemos potenciarlo para crear nuestros objetivos. Es decir, cuando hablamos de marca personal, normalmente hablamos de un concepto hacia la persona que trabajamos, ¿de acuerdo? Y que trabajamos, que evaluamos
y al que le damos importancia, simplemente por acotar esa dimensión. Yo creería que en líneas generales, que la marca es un elemento eminentemente comunicativo, en líneas generales va en crecimiento y va en crecimiento pues porque la marca personal está sustituyendo a marcas grupales, es decir, los medios de comunicación que eran los que tenían la capacidad para transmitir, pues están sustituyéndose por gente que transmite desde YouTube, con lo cual se está transmitiendo el conjunto por el individuo, ¿no? Y cada vez se está estudiando esto más. El hecho de que estudiemos a los influencers, a los youtubers, a los instagramers, en el fondo estamos estudiando personas a unas dimensiones que antes no lo habíamos hecho. Es decir, obviamente analizamos a las personas a nivel biográfico, pero ahora estamos estudiando a las personas con mucha más profundidad como un producto, o al menos como parte de un producto en una dimensión. Con lo cual yo creo que el campo va en crecimiento y dentro de unos años va a crecer aún más. En ese sentido, Rafael, las redes sociales, pues bueno, las redes sociales han cambiado la forma de comunicar y todo. ¿Tú crees entonces que el impacto de las redes sociales en la marca personal ha sido vital en estos últimos años? Claro, el tema es que antes los medios, y no todo el mundo podía tener un medio, es decir, una institución que generase contenido y lo difundiese fuera del territorio y a lo grande, los medios eran muy limitantes, impedían el acceso a la mayor parte de las personas, es decir, para aparecer, para salir en televisión, pues obviamente tenía que ser alguien seleccionado, ¿no? O para aparecer en prensa o para aparecer en radio. Pero de repente Internet y concretamente las redes sociales están permitiendo que cualquiera, si tiene un buen producto, si tiene un buen discurso, pueda posicionarse, mientras que de la otra manera no. Y están surgiendo, bueno, lo que tenemos es que ahora hay una generación de personas que consumen contenido no tanto porque le gusta una radio, un programa de radio o porque le gusta un periódico, sino porque le gustan una serie de personas concretas completamente individuales, que en su mayoría son gente joven, porque son los que se están introduciendo en estos mundos. Y eso es marca personal. Y esa gente se trabaja muy bien su marca personal. Los aspectos estéticos y la creación de contenido, todo, todo. Y es una maravilla, ¿no? Se están convirtiendo en referentes en ciertos temas. O sea, el mundo de la marca personal está evolucionando por mes, por año. Claro, es una locura. Y justo, André, hablamos entonces de la democratización en la comunicación. Se ha democratizado, todos tenemos ahora un micrófono a nuestro alcance y una ventana al mundo, ¿no? Como Rafael decía, antes era muy restrictivo, o sea, tenías que ser parte del canal de televisión o del periódico o de la radio. Era el grupo tan cerrado y ahora pues sí, se ha democratizado totalmente esto. ¿Tú crees que esa democratización está siendo responsable? A ver, yo creo que hay muchas cosas por analizar allí, ¿sí? Primero, lo que mencionaba Rafael, que la marca tiene que ver mucho con el ser, ¿no? E independientemente de esa democratización, yo pienso que todo el mundo tiene que ser la persona en el mundo on y en el mundo off. Entonces, esos principios tienen que siempre, por lo menos cuando se hace un trabajo de marca personal, entenderlo de esa manera. El hecho de que tengas acceso, obviamente no te quita la responsabilidad de lo que tú quieres proyectar. ¿Quién es la persona que es responsable de lo que proyecta en sus medios sociales? Eres tú en realidad. Es la persona que está allí en ese proceso. Y por supuesto, obviamente con todo el acceso a estas nuevas plataformas, hay una gran posibilidad para mostrar, en este caso, las bondades de tu marca personal, ¿sí? Como lo mencionaba Rafael, hay grandes creadores de contenidos, personas a las que estamos investigando ahora, influencers, youtubers, en donde también de alguna forma, yo digo, no se entienden perfectamente las concepciones, pero yo creo que lo importante allí siempre es mantener en el tema de marca personal la esencia de la persona, ¿no? Siempre digo, una marca tiene que sentirse, tiene que percibirse de la misma forma. Cuando das una conferencia, cuando estás en una plataforma, en una red social, tiene que ser lo mismo. La sensación que tienes que sentir tú como público de esa persona, de ese académico, de ese profesional, de ese arquitecto,
tiene que ser la misma, porque no puede ser un mundo en el mundo digital y otro en la parte personal. Eso es indivisible en marca. Sí, en marca personal. Eso no An- puede hacerse. Y obviamente el acceso a los medios de comunicación facilita esa posibilidad de comunicación que de pronto antes no teníamos, pero yo pienso que allí lo importante es saber manejar estas plataformas cuando tú lo haces con una verdadera gestión. ¿Sí? Es cierto que, bueno, podríamos decir, claro, deberíamos incluso hablar con datos de quienes tienen acceso, pero obviamente sabemos que sí, ¿no? Que todo esto, todo este tema de los nuevos medios, de las nuevas plataformas, nos ha dado esa posibilidad de que todos se puedan mostrar, ¿no? Antes no era así. Sí, antes para tener una fotografía, para tener el acceso a una información, tú sabes que definitivamente no era así. Hace 20 años, ¿quién te daba la fotografía de una figura pública, de una figura pública? ¿Sí? En una primicia, pero ahora resulta que los seres que podemos considerarnos de alguna forma simples seres tenemos acceso a todo este tipo de plataformas y todos nos pueden observar, todos nos pueden ver y todos pueden observar y ver aquellas actividades que realizamos. Entonces yo pienso que sí, que de hecho existe este proceso de mostrarse, pero que también tiene que entenderse con esa responsabilidad y con ese entender que el ser humano tiene que llegar siempre a sus principios de identidad de marca, o sea, de quién soy y qué quiero en la vida, que son los principios de identidad de marca para poder mostrar también en este tema de los nuevos medios y de las nuevas plataformas. Perfecto. Rafael, Andrea hablaba, bueno, hablaba de la autenticidad y hablaba de los profesionales, creo que mencionaba arquitectos y eso. Yo quisiera saber tu opinión sobre si dentro de esos profesionales, si dentro de esa gestión de marca, también entran los académicos y cómo entran y cómo les aporta una gestión correcta de su marca personal en su profesión como docentes, como académicos. Vale. Andrea ha dicho una cosa que me ha hecho reflexionar mucho. Esto es lo interesante de esta charla. Miren, yo siempre que he trabajado el tema de la marca lo he visto desde el punto de vista profesional, pero no personal. Eh, y yo creo que la exhibición de lo personal y de lo privado es algo negativo, ¿de acuerdo? Y además es un signo de inmadurez. Dicho de otra manera, decía Gabriel García Márquez que todos tenemos tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Pero estamos viendo como unas generaciones, debido a las nuevas tecnologías, cada vez tienen menos intimidad, menos privacidad y cada vez se exhiben más. Y yo creo que cada vez se exhiben más porque están guiados por los ejemplos de las personas que históricamente se han dedicado a vender su intimidad en los medios, en la televisión, en las revistas del corazón. Y ahora que con estas nuevas redes sociales han hecho el tránsito y pues te enseñan lo que comen a cada momento, lo que están visitando, las personas que tal. Pero lo hacen, entre otras cuestiones, porque tienen poco de profesionales. Es decir, su profesión es vender su vida. Por ejemplo, la familia Presley en España. No sé si conocen. Isabel Presley y tal. Y nuestros alumnos, yo pienso en las generaciones por debajo, los imitan. De tal manera que tienen poca intimidad. Enseñan dónde viven, enseñan su cuarto, sus familiares, sus intimidades, y para mí eso es un error gravísimo. Es un error gravísimo en el sentido de que les está privando de algo que es fundamental en la vida. Esto normalmente ya sabéis que en la vida, cuando llega la adolescencia, los jóvenes se vuelven muy públicos y que en su grupo de amigos comentan y dicen, cuentan, ponen en común las intimidades, pero después con la madurez los jóvenes pues se vuelven adultos y los adultos cada vez somos más íntimos y el espacio de la intimidad cada vez es mayor, el secreto, ¿no? Y lo público se suele restringir a salir a la calle y a lo profesional. Yo creo que el espacio de la marca sano es el espacio profesional, ¿de acuerdo? Es el espacio profesional y hay que tener mucho cuidado con que lo privado salte a lo público, porque como decía Andrea, se nos va a reclamar a veces coherencia. Es decir, oye, tú haces esto, pero en lo privado. Por eso mm, yo espero que nadie entre en mi vida privada. Por ejemplo, si ustedes entran en Internet, buscarán mi nombre y encontrarán 1000 trabajos, encontrarán conferencias y tal, pero no van a encontrar si yo estoy casado o no estoy casado, si tengo hijos o no tengo hijos.
¿entienden? Porque eso no le interesa a nadie y mucho menos van a encontrar donde estuve este fin de semana pasado. Y soy muy celoso de eso, ¿de acuerdo? De hecho, cuando comparto fotografías o vídeos porque soy profesor de audiovisual y comparto cosas y tal, no lo hago inmediatamente para que la gente no sepa dónde inmediatamente está. ¿Vale? Bien, en relación al espacio de la academia, yo creo que sí existe una marca y una marca antiquísima y se restringe al ámbito profesional. O sea que muchas veces es difícil separar lo profesional de lo personal, pero se restringe al ámbito de lo personal. Digo que es difícil porque la academia te exige hacer estancia en el extranjero y al final pues, te lleva a toda la familia y cosas así. No, que todo se mezcla. Existe, y además, en primer lugar, venimos de una institución que es de las tres instituciones que sobreviven en la Edad Media con imágenes de marca más importantes, que son la Iglesia, el Ejército y la Universidad. La Universidad tiene unas imágenes de marca muy importantes. No es lo mismo estar en la Universidad de Málaga que estar en la Universidad de Salamanca o en la Universidad de Granada. Ahí hay unas imágenes de marca colectivas que son muy importantes, que nos afectan a los profesores como un halo, ¿eh? De tal manera que allí donde yo voy, yo soy de la Universidad de Málaga y me tratan de una forma diferente que si yo fuese de la Universidad de Salamanca, y a Andrea le pasa lo mismo con la UTPL, porque además, y pertenecemos eso a una colectividad de marca muy, muy importante. Todos nos beneficiamos de esa marca, pero también todos la construimos en colectivo, ¿eh? La marca de la universidad se construye por el trabajo colectivo de los profesores, el trabajo formativo, el trabajo investigador y, por supuesto, también con el trabajo de los alumnos en menor medida, porque los alumnos están 4 años, 5 años de su vida y de ahí los profesores somos los que estamos ahí. Pero hay muchísimo espacio de la marca. Y había un sociólogo francés que en Europa ha sido muy importante, que se llamaba Pierre Bourdieu, que trabajó el tema, entre otras líneas, trabajaba el tema de la sociología académica. Entonces, él trabajó el tema de la marca universidad y trabajó el tema concretamente, él lo llamaba los capital universitario, los capitales que tenían que tener el profesor universitario, porque él decía, y fíjate qué bonito, Robert, él decía que si la vida académica fuese una partida, el objetivo final sería hacerse con un nombre, marca. Todo académico quiere hacerse con un nombre. ¿Cómo? Pues había varias maneras. Él indicaba como 9 o 10 maneras, diferentes capitales, ¿no? Pero, por ejemplo, el capital intelectual, hacerse como un nombre intelectual, el capital científico, el capital de poder, esta gente que en la universidad ocupan figuras como el decano, como el rector y tal, que a lo mejor le faltan otras cuestiones, pero lo tienen, ¿no? Es decir, que hay unas construcciones personales muy importantes. Y además, la carrera académica, y Andrea te podrá contar que es así, se parece mucho a la carrera militar en el sentido que estamos constantemente promocionándonos, constantemente nos están poniendo medallitas, ¿eh? Y vas subiendo de categoría y te van reconociendo una serie de cuestiones y para subir de categoría, para que te reconozcan esta serie de cuestiones y tal, sueles estar evaluado. A mí me evalúan todos los años 1 o 2 veces. Si yo mando un artículo, de alguna manera, obviamente evalúan el contenido, pero de alguna manera también me evalúan a mí. Si yo pido un proyecto, dinero para hacer investigación, evalúan mi currículo. Si yo quiero subir de categoría, evalúan mi currículo, ¿no? Y esta evaluación la hacen otros colegas, por lo tanto es una evaluación subjetiva, con lo cual ahí hay un espacio muy importante para el desarrollo de la marca. Ya te digo, la marca es muy importante, pero yo te diría que la marca académica es especialmente importante por algo fundamental, porque es el origen de la marca profesional de nuestros alumnos. Porque nosotros a nuestros alumnos le decimos cómo tienen que ser un buen profesional en el área y le damos los patrones sobre los que se tienen que trabajar. Hay una frase de Heráclito. Heráclito es un filósofo griego del siglo VI antes de Cristo que escribió mucho, pero prácticamente todo se ha perdido. Este es el del río que no se puede bañar 1 o 2 veces. Pues hay otra frase que dice 3 palabras: me he buscado. Esa idea de me he buscado, si ha sobrevivido miles de años escrito por otros autores posteriores, es por algo. Buscarse es algo fundamental, que es la idea de la marca y que es la idea de la academia. Oye, bueno, luego hablo contigo de nuevo ya me diste pie para hablar de los estudiantes, pero André, yo quisiera que profundicemos un poco, hablemos un poco de esta reflexión que nos ha hecho Rafael sobre la institución y sus miembros, ¿sí? Porque me parece muy interesante lo que dice, esa simbiosis, eso
de la marca de los profesores construye la universidad y también un poco la universidad le da el prestigio a los profesores. Eh, ¿Qué piensas tú de este tema? O sea, eh, el rato que tú entras a una institución, ¿absorbes ya esa marca como paraguas o tú la haces crecer como tu marca personal hace crecer a esa marca institucional? ¿Cómo ves tú esa relación que nos comentaba Rafael entre entre la marca universitaria y la marca de los profesores como individuos? Yo creo que es una construcción en conjunto, pero claro, siempre la universidad será el primer apalancamiento, ¿no? O sea, esa marca paraguas, pero tal cual como en un hospital lo hacen los buenos médicos, los buenos docentes, los buenos académicos, los buenos investigadores, dan el soporte a la universidad, ¿no? Porque cuando tú vas a una universidad que tiene reconocimiento, el rol de las universidades, obviamente más de educar, es también dar soluciones, servir a la sociedad, esos procesos de vinculación que existen para construir en conjunto, ¿no? Entonces, allí, ¿qué se necesita? Se necesita gente bien formada académicamente, gente que investigue, pero que investigue en función, en realidad, de lo que la sociedad de alguna forma necesita y que forme a estas nuevas generaciones que ya vamos a conversar, como tú mencionaste, Robert, para que ellos también vean, como dice Rafael, en nosotros el reflejo de lo que se debe hacer profesionalmente cuando ya estás inmerso en el campo, en lo que te vas a desenvolver, ¿no? Entonces yo pienso que es una construcción obviamente en conjunto porque parte importantísima de una institución educativa y sobre todo la universidad obviamente son las personas que están allí para formar a las nuevas generaciones. Pero por supuesto también obviamente el trabajo, la construcción que se haya hecho de la universidad como tal. Allí Rafael un poco más con una tesis específica de esto, aunque yo he tenido posibilidad, y tú sabes que yo trabajé en comunicación en UTPL 10 años, trabajando la marca UTPL, que es la marca que más quiero, porque la he trabajado desde todo sentido, ¿no? Y claro, a veces nos dicen, a veces se eleva a una construcción visual pequeñita, que es el UTPL, pero ¿qué es la UTPL con todos sus principios de identidad? O sea, cómo nació, de dónde viene, quiénes fueron las personas que tuvieron este sueño. Está todo el componente en realidad de lo que es la docencia, de lo que es su carisma marista, su carisma idente. Entonces, la universidad es ese todo en marca, ¿no? Y también, obviamente, todo lo que está formando y, por supuesto, las personas que estamos dentro de ese proceso acompañando a estos estudiantes. Esa construcción es en conjunto para mí. Siempre, obviamente, este apalancamiento de los dos, o sea, tanto de aquel investigador que pudo lograr descubrir algo y también es el mejor docente si pertenece a una universidad obviamente de prestigio, es un ganar, ganar, por así decirlo, ¿no? Sí, cuando se hace una proyección. André, justo por ahí quería ir porque la universidad, cuando uno de sus elementos, uno de sus docentes, de sus investigadores, tiene algún logro, la universidad, claro, eso le sube su perfil y por eso con megáfono dice. Pero, André, los académicos en sí, porque la universidad es esta marca paraguas que decimos, ¿cómo debe gestionar un académico o por dónde crees que debe ir? Porque nosotros somos del área de comunicación, dominamos temas de comunicación, estamos muy metidos en investigación, en redes sociales y todo, pero hablemos de un docente en el área de química que no tiene idea, que a lo mejor ni sabe manejar sus redes sociales. ¿Cómo una persona ajena a la comunicación que tiene tanto que aportar, cómo debe gestionar su marca? Yo pienso que primero hay que organizar en la parte profesional qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Cuando hablamos de académicos, por lo menos en la parte de investigación, tenemos que definir claramente sobre qué queremos investigar en la parte de investigación. Y pienso yo que una buena forma también es definir eso y ser un referente en esas líneas de investigación o en esa especialización, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de comunicación, nosotros tenemos ciertas especializaciones. Andrea se especializa en influencers, marca, porque está en realidad su vida allí dedicándola a investigar los jóvenes, los cambios, las situaciones que pasan. Lo mismo puede pasar en otras áreas, es importante definir eso, ¿no? O sea,
definitivamente también eso nos ayudará a obtener un posicionamiento en la parte académica como tal. Cuando tú buscas un referente de quién escribe sobre cierto tema en específico, quién ha investigado sobre cierto tema en específico, entonces tú ya tienes un nombre allí de aquella persona que es la que más, por lo menos está investigando, sabe de ese tema, tiene pares académicos en relación a ese tema, ¿no? Y eso, claro, transmitido en mis palabras de marketing, porque yo soy marketera, tú lo sabes, se llama una ventaja competitiva de cierta forma, ¿no? O sea, cuando ya lo, Totalmente. sí, sí, de cierta forma, ¿no? Pero sí es importante, pienso yo, definir eso para que pueda ser un referente en eso. Ahora, en el mundo académico y de la investigación, y allí Rafael también te lo comentará, hay el hecho de, sí, eres un referente, pero ¿qué tanto aportas? Por eso hay en realidad lo que es el tema de las citaciones, es decir, que tu investigación sirve, o sea, ¿qué estás aportando? ¿Qué es lo que estás generando, ¿no? Em, entonces, también allí nosotros tenemos un tema que sería también, creo yo, para otro programa, incluso con todo lo que es el índice de citaciones, qué significa y también un poco allí para debatir si verdaderamente es bueno, lo correcto o no, sí, en el tema de investigación. Aparte, recuerda que los académicos somos docentes. O sea, lo primero que somos también, por lo menos en las universidades donde hay esta bimodalidad, aparte de ser investigadores, mi universidad lo tiene así, eres docente. Y para ser, yo digo, un buen investigador, también tienes que ser un buen docente. Sí, es decir, que esa investigación que tú estás realizando finalmente sirva para compartirla con tu estudiante. Para mí la investigación y la docencia siempre es un mano a mano. Ya sabemos que el estudiante está en ese proceso de formación, pero es un mano a mano compañero. Por eso yo digo, si amas lo que haces, o sea, en el tema de investigación, en el tema de dar clases, y si es que la posición es ser académico, dar la docencia, tienes que ser un muy buen docente. Y tienes que tener un muy buen respeto académico también en ese sentido, ¿no? O sea, que es verdaderamente lo que estás haciendo. Y algo que yo mencionaba también es que de alguna forma eso se muestre en las cosas que haces con la sociedad. O sea, claro, o sea, nos realizamos un proyecto, estás investigando sobre jóvenes, pero ¿qué? O sea, ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo aportamos de cierta forma a las soluciones específicas que necesita nuestro entorno? Yo pienso que esas tres cosas son claves cuando tú trabajas una marca académica y claro, si lo puedes juntar obviamente con las cosas que haces, las amas y definitivamente las puedes proyectar así, porque también hay una situación que a mí me parece que es importante comentarla, es que, bueno, nosotros, Rafael, yo, tú somos gente de comunicación y tal vez es más fácil para nosotros poder contar las cosas, poder hacer un artículo, pero claro, yo veo un compañero biólogo, aunque tienen muy buenas iniciativas. Aparte, nosotros tenemos redes académicas y por supuesto que se publican artículos y los descubrimientos, pero bajar, o sea, bajar a los medios, bajar a la sociedad, decirles, yo hice esto, yo hice este descubrimiento, estoy trabajando, es un poco más complicado para ellos, ¿sí? Y yo siento que allí sí hay que hacerlo, o sea, de alguna forma, ¿no? Entonces, esa presencia en ciertos medios, plataformas, medios de comunicación, es decir, bajar eso, contar, ¿sí? Porque es cierto que el prestigio y el respeto académico se gana haciéndolo bien, o sea, con una buena investigación, siendo buen docente, eso es correcto y es la forma correcta de hacerlo, pero hay que decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, de alguna forma hay que decirlo. O sea, yo sé que académicamente me pueden encontrar a un Google, ¿sí? Y a unas cuantas citaciones, mi mundo académico, mis compañeros, pero ¿y el resto? O sea, y tal vez yo sé que pude generar algo para la empresa, que puede ayudar para tomar decisiones en un tema de influencers. ¿Cómo bajamos allí? También pienso que es importante buscar esos espacios para ese posicionamiento también de marca. Entonces, cuando alguien busca un referente en un tema específico y sepa que es un académico, sepa que le está diciendo, oye, sí, o sea, en el caso de un ingeniero ambiental o de un geólogo, oye, sí, o sea, es el mayor estiaje del Ecuador, o no, ¿sí? O si no, alguien que le diga, sí, va a haber un terremoto en Ecuador, bueno, que supuestamente entiendo que no lo pueden predecir, pero alguna cuestión pueden, sí, pero con sustento, ese nombre sea el referente de la persona y si es que es de la universidad, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Excelente, Andrea. Sabes que eh, les he escuchado y hay algunas cosas, o mejor dicho, siempre como que todo esto va también decayendo en los estudiantes. Porque como hablábamos nosotros,
conocemos las herramientas, somos un caso aparte porque conocemos y manejamos herramientas de comunicación, mientras que tú tienes otros, como decías, el biólogo o el químico, que no tienen ese conocimiento y que es doble trabajo para gestionar su marca personal. Pero en los jóvenes, ellos ya vienen. O sea, yo digo que ya los jóvenes ahora no vienen con un chip distinto, vienen con inteligencia artificial, o sea, son totalmente otro mundo. Ellos ya nacen con estas herramientas de comunicación sobreentendidas. Y en ese sentido también, Rafael, quisiera reflexionar contigo, por un lado, la responsabilidad que como docentes tienen hacia los chicos y la responsabilidad de los chicos de respetar justo esa privacidad que tú nos hablabas al principio. Porque bueno, ya el año pasado, en un estudio de InfoJobs, te decía que el 70% de las contrataciones laborales te ven tus redes sociales, que el 17 o el 20% de decisiones ya tomadas de contratar a alguien se caen por su manejo de redes sociales. O sea, yo ya entrevisto a Rafael, me parece espectacular, lo quiero contratar. Voy a hacer una revisión de sus redes sociales y le veo en una mega fiesta totalmente perdido. Entonces se cayó la contratación. Así de crítica es la situación y yo no sé si los jóvenes tienen esa responsabilidad, han asumido ese conocimiento de la responsabilidad de su marca personal. Desde esos dos aspectos, desde el punto del docente y desde el punto del estudiante, Rafael, tu reflexión. Bueno, la adolescencia y nuestros alumnos, la adolescencia antes terminaba a los 18 años, ¿eh? Pero yo creería que ahora la adolescencia termina prácticamente a los 30. Yo no sé en Ecuador cómo estáis, pero aquí la realidad es que los jóvenes cada vez retrasan tareas tan fundamentales como irse de casa, como ser autosuficientes, como formar una familia. Y se pasan, y bueno, entre otras cuestiones, porque el país tampoco les ofrece empleo, tampoco, o sea, tenemos unas tasas de empleo joven muy bajas y, y de alguna manera incluso les anima a seguir siendo joven para justificar que el país les está fallando en los aspectos laborales, ¿no? Entonces tenemos gente con 25 años o con 30 años todavía siguen de fiestas, los fines de semana, que no toman responsabilidades y demás, ¿no? Bueno, y decía que los jóvenes, los adolescentes, la adolescencia se caracteriza porque es una fase de la vida muy creativa. Las mejores canciones se hacen en la adolescencia. Es muy creativa, especialmente creativa, tan creativa que tienes que crear algo fundamental, que es una personalidad. Y, y entonces te encuentras que, claro, lo más fácil para crear una personalidad es que eso sea estético, que se vea. Obviamente la marca tiene un componente visual muy importante, porque además es lo primero que se ve. Pero lo que nosotros nos encontramos es eso, pues que los jóvenes en positivo y en negativo están dedicándole más atención a la imagen de la cuenta. Lo en positivo, pues porque hay gente o hay jóvenes que van como si fuesen, van a la facultad como si fuesen príncipes del Renacimiento con las mechitas, varones incluso, ¿eh? Todo al detalle y tal, pero tú después rascas y no hay nada. Es decir, tú dices, lo que ves es lo que hay. Lo que ves es lo que hay porque esta persona se preocupa muchísimo por vestirse, maquillarse, arreglarse, la ropa que compra, todo tal, pero después no hay más, no hay algo profundo, no hay ideas propias, o las ideas propias son realmente ideas comunes de todo un grupo. Y lo contrario, y digo en negativo porque después te encuentras gente que vienen a mis clases gente que parece que van a hacer gimnasia o que saben del gimnasio, con ropa de deporte, mal aseados, y ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y esto es un problema. Entonces, esa idea de explicarles que sí, bueno, que la personalidad, que se tiene que desarrollar la personalidad, que tiene que hacerse un hueco en un mercado laboral y un hueco basado principalmente en conocimiento y en un saber hacer que les destaque sobre el resto, ¿no? Que los aspectos físicos, visuales son importantes, pero no tienen más importancia de tal. Es decir, que hay que darle una importancia. El trabajo te implica vestir de una manera correcta, ¿vale? Pero no tienes que vestir como si fueses a salir un sábado por la noche o si, en fin, que todo tiene sus límites y su tal, y que la imagen laboral es importante. Nosotros, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, por suerte, por desgracia, estamos en una profesión donde se puede ir formal, pero tampoco sin pasarse. Vas a una facultad de Derecho y los profesores de Derecho dan sus clases con traje,
¿Por qué? Porque les están explicando con el ejemplo cómo tendrán que vestir el día de mañana cuando estén en un despacho de abogados, con traje, y no hay otra réplica. Y los profesores de química y tal, pues son los que les van a enseñar a ponerse la bata en el laboratorio, a cuidar la bata, qué momento se tiene que poner, tirar la bata y lavarla y tal. Esos aspectos también se enseñan, ¿no? Es decir, nosotros, yo, yo creo que nos preocupamos por el contexto, desde la parte estética y, por supuesto, después desde la parte de práctica, cómo se hacen las cosas, qué es aceptable y qué no es aceptable. Desde aspectos tan formales como yo, por ejemplo, el otro día les dije, miren, tienen ustedes que entregarme una práctica el día 30 de octubre a las 23:59. Y si me lo van a entregar el 1 de noviembre, no me entreguen ni práctica ni excusa. Porque en la vida profesional, tarde, no. No, o sea, que la universidad también es un campo para lo que a mí me interesa, que es la marca profesional de las personas. Obviamente también hay una marca, que es una marca personal, que es algo más íntimo. Yo estoy en una universidad pública y eso no se trabaja. En una universidad como la UTPL sé que se trabaja, sé que hay opciones para el crecimiento individual y humanístico de la persona, más allá de sus carreras, por si alguien club de debate, hay una pastoral, unas cosas que son, bueno, miento, en mi universidad también hay una pastoral, o sea que la desconozco, pero sé que en la Universidad de Málaga hay una pastoral. Son servicios para que el alumno, porque tenemos a los alumnos en una edad fundamental, en esa edad en la que se convierten en adultos. Y nuestra parte fundamental es que estos alumnos se hagan una marca profesional importante. Si además somos capaces de tocar otras cosas, mejor. Y me vas a permitir, Robert, hay una cosa que estabais hablando antes, Andrea y tú. Eh, la universidad tiene que entender que de alguna manera tiene una cartera de marcas que son, o sea, el rector tiene que saber que tiene una cartera de marcas que son sus profesores, ¿vale? Esto normalmente las universidades no lo hacen, las públicas ya te aseguro que no. Algunas privadas lo hacen, la UTPL me consta que lo hace. Y es igual que un equipo de fútbol cuando tienes un jugador, tienen un buen jugador, le permiten, le buscan anuncios, le buscan contratos fuera del ámbito, las universidades también tienen que potenciar la visibilidad de sus profesores y les buscan, oye, pues tenemos conferencias, se llaman los medios para un tema y pues tenemos la persona adecuada que va a hablar, va a explicar el último temblor que tenemos en Ecuador, que es un profesor del área, ¿no? O le busca, esto lo hacen muchas universidades, les buscan acuerdos editoriales con editoriales para que publiquen sus libros. Eso es trabajar en la marca universidad directamente a través de sus profesores, que son aquellos que de alguna manera dinamizan en mayor medida la marca de la universidad. Pero es muy difícil que una universidad entienda que tiene que gestionar una cartera de marca, la de sus profesores y en menor medida la de sus alumnos, pero también porque la universidad también tiene alumnos que destacan y, y si no destacan, que se les puede hacer destacar. Perfecto. Bueno, con Andrea ya tuvimos incluso una entrevista exclusiva donde hablamos de todos estos temas. Así que ya un poco para ir cerrando este conversatorio, así como punto final, yo quisiera algo que realmente ya se ha vuelto costumbre en mis entrevistas, es cerrar hablando de inteligencia artificial, ¿sí? Pero yo creo que ya pasamos un poco ese primer desconocimiento, ese primer año de experiencia. Andrea, inteligencia artificial. Hemos hablado mucho, siempre hablamos, cuando hablamos de marca personal, hablamos de autenticidad y tú lo hablaste hace un rato. La inteligencia artificial en los docentes, que claro, deberían de ser los más puritanos, digamos, en temas de generación de conocimiento. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en los docentes? Mira, el otro día estaba con mi compañero Nelson Piedra, que es el más experto de inteligencia artificial de aquí, de mi universidad, y nos invitaron a un espacio justo para hablar de marca personal e inteligencia artificial. Entonces, obviamente lo primero que se ha explicado es que este tema no es nuevo, ¿no? Es un tema muy anterior. Lo que pasa es que las herramientas, sí, que tenemos ahora, actualmente, o desde hace un par de años, por así decirlo, nos han hecho de alguna forma mostrar ciertas cosas, y en el caso de los docentes yo creería que tendríamos que aprovechar el uso de aquellas herramientas sin perder el sentido ético, ¿no? Es que siempre vamos a regresar a los valores de la persona, ¿sí? Porque pueden existir
millones de cosas y cuántas más vendrán después, incluso en el tema de herramientas. Primero nos asustábamos con el ChatGPT, sí, digo, nos asustábamos porque creo que le pasó a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estas herramientas van a seguir, se van a mostrar, o sea, esto no va a parar, ¿sí? Pero lo que sí creo yo que se tiene que fortalecer son los valores, la autenticidad y el saber utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Hay miles, hay varias, ¿sí? O sea, yo como académico sé cuando definitivamente escribo un artículo científico que viene de un proyecto y que está basado en mi investigación y que quiero mostrar al mundo, ¿sí? Y yo sé qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy citando, cómo estoy redactando. Pero eso no significa que tal vez en algún momento pueda consultar y decir, de pronto, mejora un párrafo en redacción, ¿sí? Pero mejora un párrafo en redacción, ¿sí? El artículo es mío, ¿sí? Yo hago la primera investigación, el proyecto. Entonces, yo pienso que primero hay que tener este tema bien claro en el tema de los valores y en el tema de la responsabilidad ética que tienes en la investigación. Con los estudiantes, siempre soy partidaria porque, como decía Rafael, ellos son un mundo nuevo, distinto, pero ya nacieron en este mundo, ¿no? Nosotros teníamos al principio problemas con el uso de los teléfonos celulares, como todos, o sea, como hace 5 años y como hasta ahora. Entonces yo lo primero más bien que hago ahora en una clase es decirles móviles arriba, ¿sí? O sea, y consulten a Andrea Velázquez, quién es su profesor. O sea, o sea, intento por lo menos de alguna forma, ¿no? Este, o sea, que estas clases con la tecnología, con el mundo en el que ellos nacieron. Y en las herramientas de inteligencia artificial, pienso yo que de la misma forma se podría aprovecharlas, pero obviamente sin el sentido de la clase como tal. Un profesor le puede enseñar a un estudiante cuál puede ser el ángulo, hacer un reportaje, hacer definitivamente una generación de contenido. Si tenemos una herramienta de inteligencia artificial que nos puede ayudar a generar ese contenido, pero que no pierda obviamente el tema de fondo, el guión, o sea, bienvenida sea, ¿sí? Siempre y cuando esté aportando al fondo, al conocimiento. ¿Por qué? Porque yo digo esto, ellos se van a encontrar con eso. O sea, más bien somos nosotros de alguna manera quienes tenemos que entender eso y también en donde hay los parámetros que podemos nosotros seleccionar, como por ejemplo en las rúbricas, como un análisis de contenido que decimos hasta el 10% puedes tenerlo en realidad de referencia de ciertos autores, de ciertos autores. O sea, también poner esas reglas claras con los estudiantes, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora mismo estamos un poquito entendiendo todo este tema de estas nuevas herramientas y que ha ido a una velocidad increíble, más que nunca, ¿no? Sí, pero pienso yo que somos los responsables también de organizar esto, ¿sí? Y de ver para qué sí, para qué no, y también un poco de hacer esta reflexión incluso con los estudiantes de para qué nos puede servir, o sea, y obviamente con el fondo del conocimiento, que es lo que queremos. Perfecto. Continúo con la misma reflexión contigo, Rafael, inteligencia artificial, porque justo ayer creo que leía que ya hay más de 300.000 aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. O sea, son números que ya, o sea, tienes todo tipo de aplicaciones, aplicaciones muy básicas, muy complejas, incluso así como ChatGPT, creo que ya hay como 200 o 300 que te hacen ese tipo de funciones. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Pero principalmente enfocada al mundo académico. Bueno, vamos a ver, es que es una pregunta bastante amplia. Sí, sí, sí. Te la voy a concretar. Yo a mis alumnos les digo una cosa importante. La inteligencia artificial tú la puedes manejar siempre y cuando tú seas capaz de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si el resultado está bien o está mal, o por lo menos lo puedas comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga cosas que yo sé, pero me acelere un tiempo.
proceso. Por ejemplo, el otro día tenía un listado en el Excel de las 90 universidades españolas y le dije, oye, dime, créame una segunda columna indicándome si son propiedad privada y pública o pública. Y me lo hizo, y curiosamente esta misma pregunta la hice hace 4 meses y me la hizo muy bien, y lo hizo hace 2 semanas y me lo hizo mal. Pero yo fui capaz de detectar que había un error y digo, esto no me sirve, ¿no? De la misma forma, tú le puedes decir que te redacte una frase o te reescriba un párrafo, y entonces tú eres capaz de discernir si ese párrafo está mejor escrito que la propuesta inicial que tú hacías o está peor, ¿vale? Pero para eso tú tienes que tener criterio para saber qué es un buen párrafo y qué no. Que ese día no te encuentras inspirado y no te sale, bueno, para el día que sí te salga, ¿no? Es decir, que tú tienes que tener un nivel por encima de la inteligencia artificial. Yo se lo digo a los alumnos, digo, miren, si la inteligencia artificial es capaz de redactar mejor que ustedes, no van a encontrar trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que ustedes tienen que esforzarse por escribir bien. Obviamente tú no puedes tener la memoria de una inteligencia artificial, pero sí puedes relacionar los conceptos de manera original, de momento, mejor que lo que hace la inteligencia artificial. Como mínimo, también como la inteligencia artificial, para que cuando tú le pidas que relacione conceptos te des cuenta si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Es decir, tú eres el juez de la inteligencia artificial, ¿no? No cualquiera niño podría trabajar con la inteligencia artificial y trabajar en una empresa, no. Un niño no está capacitado para discernir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, por así decirlo, como nuestro secretario o nuestra secretaria. Nosotros le pedimos cosas que no hacemos por falta de tiempo, por complejidad, pero que en principio sí deberíamos saber hacer. ¿De acuerdo? Y ese es el nivel. A nivel docente tenemos que enseñar al alumno a utilizarlo de manera ética, como todo, y hacerlo nosotros también. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo. Mire, mis padres son maestros. Yo recuerdo que de adolescente mi madre me habló del determinismo geográfico. Esa idea de que, bueno, pues que la geografía es la madre de la historia y que de alguna manera pues las primeras civilizaciones surgen en torno al Ecuador y conforme se va complicando la geografía, pues la tecnología va haciendo que las sociedades se desarrollen y se vayan alejando hacia el norte o hacia el sur, históricamente hacia el norte, en peores climas, en peores tal. Bueno, eso me lo contó mi madre, pero yo nunca he leído eso. Pues el otro día se me ocurrió, digo, voy a preguntarle a la inteligencia artificial quiénes son los teóricos de esto. Y le conté la historia a la inteligencia artificial y perfectamente la inteligencia me llevó hasta Friedrich Ratzel. Y ahora pues, llevo una semana leyendo a Friedrich Ratzel porque es una maravilla, porque la inteligencia artificial tiene ese conocimiento y eso es maravilloso porque a mí me ha hecho llegar a un conocimiento al que no conocía. O, por ejemplo, en su momento le pregunté qué relación había entre Tolkien y un cardenal español de finales del XIX, principios del siglo XX. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y me contó la relación, Merry del Val. Merry del Val. Y me contó pues que la historia de Merry del Val y que Merry del Val tenía un sobrino que estuvo en la Primera Guerra Mundial y coincidió con Tolkien y por eso uno de los personajes del Señor de los Anillos se llama Merry, por el sobrino del cardenal Merry del Val. ¿Cómo llego yo a eso si no es por una inteligencia artificial? Es decir, de alguna manera te sustituye al bibliotecario referencista, que esa es una figura que ya desaparece. Bibliotecario referencista era un bibliotecario que leía de todo y entonces la gente iba a preguntarle porque el hombre no es que ordenase los libros, es que sabía todo lo que había en los libros. Eso ya no existe. Bueno, existen, pero muy pocas bibliotecas tienen el lujo de tener uno porque normalmente esos perfiles suelen ser profesores y no bibliotecarios, ¿no? Antes no era así. O grandes sabios, que en todas las universidades tenemos algún que otro profesor de humanidades que sabe de todo, tiene un conocimiento. Bueno, pues esta inteligencia nos permite tener acceso a algo así y eso me parece fascinante, porque para mí me permite contactar con un conocimiento profundo es un puente hacia un conocimiento profundo donde yo en principio no tenía conexión. Y la verdad es que me parece fascinante. Además, la inteligencia artificial no tiene idioma. Él entiende cualquier idioma a la perfección, con lo cual las traducciones que hace la inteligencia artificial son muy fidedignas, sin ser tan buenas como la que todavía hacen los traductores, pero son muy, muy fidedignas. Él es Babilonia, o sea, la torre de Babilonia. Él habla todos los idiomas y entiende el contenido en todos los idiomas. Y va más.
o sea, me parece un elemento fascinante. Es la herramienta, y sobre todo es una herramienta que ha hecho lo que nunca ha podido hacer otra, generar, generar información ficticia y falsa, ficticia y real, de las dos maneras. Te genera información real, pero también te genera información ficticia, imagina de alguna manera, Claro, copiándose de otros. Sí, sí. claro. También es una Inteligencia herramienta. artificial siempre te va a responder. Así no lo sepa, se lo inventa, pero siempre te va a dar una respuesta. Sí, sí, pero claro, obviamente para evaluar la respuesta tú tienes que tener un conocimiento sobre el tema. Es decir, igual que para trabajar con pesas tú tienes que tener una forma física, para trabajar con inteligencia artificial de una manera óptima, tú tienes que ser una persona con recursos intelectuales, con un conocimiento profundo y tal. No es una herramienta para cualquiera. Superficialmente parece que sí, pero no lo es. Me ha encantado y yo creo que podríamos quedarnos una hora más aquí conversando. Pero así es el tiempo. Rafael, mil gracias por aceptar la invitación y por haber compartido tanto hoy. Nada, gracias a mi querida Andrea por haberte sugerido mi nombre y qué gusto, Robert, que me hayas invitado. Pues nada, cuídense mucho y esperemos que la situación de Ecuador, de cortes de luz, de tal, mejore y vuelva a ser el país que es, que en potencia ya lo ha demostrado y que llevamos un par de años raros. Bueno, un poco más. Muchas gracias. Andrea, mil gracias por haberme presentado. Rafael, muchas gracias. Esta es tu casa, tú sabes, esta es tu casa virtual. Siempre tendrán las puertas abiertas para seguir conversando de estos temas. Muchísimas gracias, Robert, por la invitación. Gracias, Rafael. Ahora sí, ya estamos en contacto. Confiamos también en que todo se solucione y se mejore en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo estoy también la siguiente semana en Quito, Robert, sí, para ver Ahí si nos conversamos estamos viendo. algunos temas. Ahí los estamos viendo. Muchas gracias y a todos los que nos han visto el día de hoy. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por seguirnos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este conversatorio y nos veremos muy pronto en un nuevo encuentro. Hasta pronto.